Entendiendo la voluntad de Dios, tema número 9. El título de este mensaje hoy es: no es lo mismo saber que entender. Mire, hay una gran diferencia entre lo que sabemos y lo que entendemos. ¿Cuántos saben que Dios existe? Todos sabemos que Dios existe, pero ¿cuántos entienden la existencia de Dios? Ahí es algo que está ya lejos, fuera de nuestro alcance, el cómo Dios es autoexistente. Eso es algo que está fuera de nuestro alcance y que no vamos a alcanzar a entender. Pero Dios en la Biblia, a través de su palabra, nos ha dispuesto de cosas que sí podemos entender. Mire, el Salmo 32 es un salmo de confesiones y este salmo es muy importante porque habla de las confesiones de David. Es un salmo donde David reconoce, donde llegó a un punto de vulnerabilidad en su vida debido al pecado. Y ese Salmo 32 se reconoce como ese salmo de confesiones. Y mire, al hablar de confesiones, una cosa que es cierta con todos nosotros es que nos disgusta, nos incomoda admitir que nos hemos equivocado, nos molesta o nos incomoda admitir que hemos fallado o que tomamos malas decisiones o que fuimos nosotros los que incurrimos en el error. Pero fíjese lo que hace el orgullo es capaz, o muchas veces lo que hace el orgullo ante nuestros errores o ante nuestras equivocaciones es defendernos. Y ahí es donde está la naturaleza humana. Nos defendemos incluso cuando sabemos que estamos mal, cuando sabemos que incurrimos en una falta, cuando fuimos los responsables de cometer a lo mejor un daño, un perjuicio a otros. Y ante nuestros errores, ante nuestros fallos, lejos de confesar e ir delante de Dios, lo que hacemos es esforzarnos por construir argumentos expiatorios para que nuestro pecado sea aceptable o pueda ser justificable. Y debido a esa facilidad con la que nos inclinamos ante esas justificaciones, es que distorsionamos las cosas. Y miren, el Salmo 32, 8 al 9, va a aparecer en la pantalla. Este salmo, David, en los versículos anteriores, del 1 al 7, él está haciendo confesión de sus pecados. Y él está reconociendo su vulnerabilidad. Y en el verso 8 dice, palabras del Señor, dice, te haré entender, es ahora Dios aquí hablándole, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Qué le dice el Señor? Sobre ti fijaré mis ojos. Presta atención a esas tres frases, te haré entender, te enseñaré y sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mire, aquí el texto indica que es Dios quien habla en respuesta a la oración y a la confesión del salmista. Notemos lo que nos está revelando el texto. Aquí es el Señor quien está atendiendo la necesidad de David de ser perdonado o de ser orientado. Algo muy importante es que fue el mismo Dios quien se dignó acercarse a David, quien se dignó a enseñar a David la manera correcta de andar por el camino de integridad. Únicamente Dios puede llevar a cabo una labor tan inherente que por su naturaleza como un padre para nosotros está de tal manera tan vinculado a ti, tan vinculado a mí, vinculado a nosotros, que como padre Él no se va a separar de ti, incluso cuando hayas pecado. Ante tu pecado el acercamiento de Dios va a ser redarguirte para que te arrepientas. Ese es el deseo de Dios. En ningún momento el deseo de Dios es que perezcas. En ningún momento el deseo de Dios es en este momento enclavarte en juicio y en condenación y enviarte con boleto directo hasta el infierno. O sea, ese no es el planteamiento de Dios. Él es un Dios misericordioso.
¿Y qué es lo que Él espera de Él? ¿Qué es lo que Él busca al acercarse a nosotros ante nuestros pecados o ante nuestras malas decisiones? Que reconsideremos nuestros caminos, que nos arrepintamos. Porque vemos que aún a pesar de los muchos errores que todos hemos cometido, Dios no se aleja. Él está cerca. Él se mantiene inseparable para seguir enseñándonos, para perdonarnos, para restaurarnos, para sanarnos. Y aquí el texto de este salmo ratifica precisamente esa comprensión de Dios, ese entendimiento de Dios. El texto está diciendo, te haré entender, te enseñaré. Esa palabra te enseñaré significa yo te voy a instruir. Y el significado que habla esta palabra, la primera palabra, te haré entender, el significado en el original de esta primera frase va más allá de lo que plasma nuestra traducción al español. En el español estamos leyendo, el texto dice, te haré entender, es lo que dice Dios, te haré entender. Pero cuando tú profundizas un poco en el sentido original, esa frase se traduce de la siguiente manera, haré que entiendas. Nota el matiz, haré que entiendas. O sea, una cosa es que alguien te enseñe y te diga, bueno, yo te voy a instruir y te voy a hacer entender en base a mi conocimiento. Pero otra cosa es que alguien se plante contigo y diga, yo voy a permanecer a tu lado hasta que entiendas. Y no te voy a soltar. Y no te voy a abandonar. Y es lo que plasma en el original. Dios está diciéndole a David, yo haré que entiendas. Haré que entiendas, que seas consciente de la naturaleza de tu problema, de tu error, de tu pecado. Esto es una forma imperativa en la cual Dios está expresándose con David. Ahora, los hombres nos instruyen y por ejemplo, como pastor, ¿qué es lo que yo hago? Mi trabajo es instruirlos. Yo les estoy compartiendo el conocimiento de Dios que está plasmado en la Biblia. No es mi propia revelación, no es mi idea sobre Dios, es lo que está plasmando en la Biblia. Estoy compartiéndole los conocimientos de la Biblia, pero yo no puedo convencerlos a ninguno de ustedes, ni puedo cambiarlos, ni puedo transformarlos. Yo no puedo hacerlos entender. Por mucho que les explique el ABC, algunos no van a entender. ¿Por qué? Porque sus corazones están endurecidos, porque hay orgullo, porque hay necedad. ¿Quién es el único que nos hace entender? Dios. Porque Él es el que viene a trabajar en nuestros corazones y Él es el que nos redarguye. Ahora, muchos han escuchado enseñanzas, muchos conocen doctrina, muchos tienen ese conocimiento sobre Dios, pero después de tantos años no pueden entender la voluntad de Dios. No pueden entender cómo es el amor de Dios, no pueden entender cómo aplica la generosidad de Dios, no entienden cómo somos salvos. La Biblia es muy clara, es por la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. Y es Dios quien nos lleva a ese entendimiento, y eso es lo que necesitamos, no solamente saber lo que la Biblia dice, sino entender. Ahora, ¿qué implica conocer? Bueno, conocer implica recibir información, es lo que estamos haciendo hoy, estamos recibiendo información. Pero entender implica comprender el significado, la lógica y el funcionamiento subyacente de ese conocimiento. Conocer, por lo tanto, es acumular hechos. ¿Sobre qué? Pero entender es asimilarlos y aplicarlos y saber por qué y para qué. A eso nos lleva el entendimiento de Dios. Una cosa es saber lo que dice la Biblia y otra es saber por qué lo dice y saber para qué lo dice. Por ejemplo, la historia de David y Goliat, todos la conocemos, sabemos, la podemos recitar, la podemos contar. Sabemos qué dice la Biblia sobre David y Goliat y le damos una aplicación personal, pero pocos entienden y asimilan esa verdad plasmada en David y Goliat y pocos comprenden cómo aplicarlo a su vida. Sí sabemos la historia de David y Goliat, pero tú sabes por qué se escribió y sabes para qué se escribió. Es ahí donde debemos alcanzar.
Mire, vamos a hablar un ejemplo muy práctico de las matemáticas. ¿Cuántos de aquí fueron buenos para las matemáticas? A ver, ¿cuántos de aquí fueron de los de 10 en educación física? O sea, y cuando sacabas 9 en educación física, de plano, no, era como que insólito, ¿no? ¿Cómo 9? Si todos sacan 10. Ya con el solo hecho de ponerte el short y tenis ya era un 10 seguro. Pero cuando hablamos de las matemáticas, ¿cuántos son de 10 aquí de matemáticas? De 7. ¿Allá hay uno de 10? ¿Sí? Ajá, mira. De 8, ¿cuántos son de 8? De 7. De 6. Y esto porque le caía bien al maestro, ¿no? Y por no quererme ver en el siguiente año, lo que hacía era me empujaba, me daba ese empujón. Pero las matemáticas, una realidad es de que fue un gran problema para muchos de nosotros. Ahora, conocemos una fórmula matemática y la mayoría sabemos que 2 más 2 es 4, no, mejor contesto, no voy a hacer que alguno me diga 6. O sea, conocemos una fórmula matemática, todos, pero el asunto es, no se trata solamente de saber, pero pocos entienden cómo aplicarla. Ahora, muchos aprendimos operaciones fundamentales de las matemáticas, todos sabemos lo que es una suma, lo que es una resta, lo que es una multiplicación, lo que es una división, aprendimos a resolver sacando resultados básicos. Estudiamos operaciones aritméticas en la escuela. Recibimos la información, el maestro nos enseñó, sí, los procedimientos, nos enseñó las fórmulas, pero ¿sabe cuál es la realidad? Y aquí me incluyo, que muchos aprendimos sobre las matemáticas solamente para pasar exámenes. O sea, a mí no me importaba entender el sentido lógico de una operación, de una ecuación, de una raíz cuadrada. A mí no me importaba entenderlo o saber cómo funcionaba. No, a mí lo que me importaba era aprenderme la respuesta. Y ya sobre eso, ¿qué hacíamos? A pasar exámenes. O sea, esa era la meta. Ese era el fin. Pasaste con 8, con 7, con 6. Dices, no importa, pero ya pasé. O sea, ya la libré. Y esa es la mentalidad que desarrollábamos, que estudiábamos y conocíamos y aprendíamos, vuelvo a repetir esto, para pasar exámenes, no para aplicar ese conocimiento a nuestra vida diaria. Ahora, con el tiempo, ¿cuántos no dijeron en su vida, siendo estudiantes en la escuela, cuántos no dijeron, ay, las matemáticas de nada me van a servir en la vida? Y esa fue la mentalidad. No, esto no me va a servir para nada. Yo voy a ser astronauta. Y decíamos, no son esenciales, no las voy a necesitar, ya no quiero saber nada. Pero con el tiempo, ¿qué sucede? ¿Te das cuenta que las matemáticas son esenciales en la vida cotidiana, en todo? Las aplicamos a todo, para gestionar finanzas, cuando tienes que sacar un presupuesto, sacar el interés de un precio. Dices a lo mejor, bueno, pues yo no pienso hacer nunca ningún presupuesto, pero a algunos les gusta cocinar. Y para cocinar también necesitas sacar proporciones, medidas, tiempos de cocción, el peso, etcétera. Y algunos dicen, no, a mí nunca me ha gustado cocinar. Ah, pero te gusta comprar, te gusta gastar. Y para poder comprar tienes que saber aplicar descuentos, porcentajes, saber los intereses que va a cobrar, por ejemplo, tu tarjeta de crédito si tú no pagas a tiempo. Y así te das cuenta que lo aplicamos a todas las cosas. A algunos les gusta viajar y hasta para viajar aplicas las matemáticas. Medir la distancia a tiempo, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cuánto tiempo me va a llevar trasladarme a un lugar de 500 kilómetros, por ejemplo? O sea, aplicas las matemáticas. En la tecnología también lo usamos, se utilizan algoritmos, programación, fórmulas. Y vemos cómo la aritmética se aplica para calcular costos, para medir espacios, interpretar estadísticas, sacar probabilidades. La aplicamos cuando vamos a viajar en nuestro auto.
sacamos una fórmula del consumo de gasolina, dividimos los kilómetros recorridos entre los litros que se consumieron, y así es como podemos estimar el rendimiento de gasolina para saber si vamos a alcanzar a llegar al lugar que queremos. O sea, yo no puedo ir con mi vehículo y decir, pues le voy a meter 10 litros a ver si llego a Guadalajara. O sea, en todo esto aplicas las matemáticas, son leyes universales. Y la aplicamos también cuando vamos a la tienda, sobre todo de niños. ¿Para qué la aplicábamos? Bueno, para verificar que nos devolvieran el cambio correctamente. ¿O eras de los que te daban 500 pesos para ir a la tienda y regresabas con un cambio de 100? No, pues así me lo dieron. ¿Y qué decía tu mamá? ¿No lo contaste? No. No, o sea, para todo la aplicamos. Miren, una cosa es saber que 2 por 2 es 4, y otra es entender y saber cómo aplicar esa fórmula a la vida cotidiana. Que lo hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta. O sea, vivimos con esa inconsciencia. Lo mismo ocurre con la Biblia. O sea, una cosa es saber qué enseña la Biblia, hablando de conocimiento intelectual, hablando de académico, hablando historial, hablando de biografías, hablando de textos, de personajes, etc. O sea, una cosa es saber qué enseña la Biblia y otra es saber por qué, fíjense, por qué la Biblia lo está enseñando. Y es ahí donde adquirimos ese entendimiento, esa comprensión. Porque todo lo que enseña la Biblia está orientado para revelarnos de Dios, su amor, su propósito, su redención y su voluntad para el hombre. Y su objetivo es guiarnos a un verdadero arrepentimiento. La Biblia nos ofrece sabiduría para decidir en la vida diaria, nos ayuda a fortalecer nuestra fe y perseverar con un propósito en su verdad. Hay muchos cristianos que se mueven en diferentes iglesias, que solo les importa congregarse para recibir las bendiciones de Dios. Solo les importa agarrar o tomar una Biblia para buscar en la Biblia versículos que respalden sus ideales o que respalden sus deseos. Pero no les importa la doctrina, no les importan los principios enseñados, porque así como las matemáticas, muchos piensan que no les va a servir de nada en la vida cotidiana. Y dicen, ¿de qué me va a servir leer el libro de Números? ¿De qué me va a servir leer el libro de Deuteronomio? Y dicen, no, yo quiero salmos. Yo quiero versículos que me animen, que me motiven a ser mejor en esta vida. Todo enseña, todo es doctrina, todo es doctrina. El Salmo dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, vea lo que dice el texto, sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, como pastor y maestro, ¿qué hago yo? Yo los instruyo con la Biblia. Yo les enseño, les brindo el conocimiento, la información necesaria que moldee sus mentes y que les facilite tomar decisiones esta próxima semana, por ejemplo. O sea, el mensaje de hoy los está moldeando para forjar buenas decisiones en esta semana que va a iniciar. Y con la Biblia también hago advertencias necesarias para la iglesia, y mi labor principal es enseñarles las ecuaciones de los principios de Dios. O sea, mi trabajo es instruirlos, no convencerlos. Mi trabajo es enseñarlos, no estarlos arreando ni obligándolos. Realmente ese no es el trabajo pastoral. Es dar la instrucción, proveer el alimento espiritual, porque yo no puedo convencer a nadie, yo no puedo hacer entender a alguien de su error. O sea, yo no puedo redarguir el corazón de ninguno de ustedes, aunque me ponga aquí a llorar y a gemir. No puedo, o sea, no está en mi capacidad hacerlo. ¿Quién es el que nos hace entender? Dios. ¿Quién es el que nos guía? Dios, a través de su Espíritu Santo. Ahora, los hombres nos instruyen. Vuelvo a esto, un maestro de escuela nos instruye.
Un pastor nos instruye, pero es Dios quien puede darnos esa comprensión, ese entendimiento. Ahora, este versículo que estamos leyendo en el Salmo 32, 8 y 9 es fascinante, porque nos enseña lo siguiente, nos enseña que la capacidad de aprender, ¿de quién es cosa? De nosotros. O sea, la capacidad de aprender es cosa mía. ¿Cómo aprendo? No estando en el celular ahorita, viendo WhatsApp o Facebook, así nunca voy a aprender. Tengo que prestar atención a lo que están diciéndome, a lo que estoy escuchando. La capacidad de aprender es cosa mía, pero la voluntad de entender, ¿de quién proviene? De Dios, porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, dice la Biblia. Entonces, el poder que hace posible la comprensión es cosa de Dios. Es donde Él se manifiesta en tu corazón. Y cosas que antes eran difíciles de interpretar o comprender, viene la iluminación de Dios, viene la revelación, y de repente se abre ese panorama y dices, esto es tan claro, esto es tan obvio. Entonces Dios dice, yo haré que entiendas, es lo que le está diciendo a David, yo haré que entiendas. Y el texto nos revela algo asombroso. ¿Por qué? Porque el texto nos dice, haré que toda persona bien instruida, ponga atención a esto, haré que toda persona bien instruida disponga de la capacidad necesaria para entender mi voluntad. Es lo que está diciendo. Y aquí entra otro detalle importante que ya es nuestra responsabilidad, ¿ok? Que lo acepte o no lo acepte, que quiera o que no quiera entenderla, eso ya es nuestra decisión. Ese es problema nuestro, no de Dios. No de Dios. Es un error afirmar lo siguiente, es que Dios no quiere que yo lo conozca. O es que Dios me está bloqueando mi entendimiento para que yo no sepa cuál es su voluntad para mi vida. No, o sea, eso no existe. La primera parte del texto es una instrucción que estamos leyendo. El texto dice, te haré entender. Eso se refiere en el abrir de Dios sobre nuestro entendimiento, lo cual nos obliga a creer y confiar en Él. Mientras que la segunda parte del mismo es una instrucción que dice, te enseñaré, hace alusión a aquello que ya razonamos. Esa segunda frase, te enseñaré, te haré entender, dice, y te enseñaré. Esa expresión, repito, te enseñaré, hace alusión a aquello que de antemano ya estuvimos recapacitando, estuvimos reflexionando, estuvimos razonando. Y una vez que entendimos su funcionamiento, es como somos transformados por esta enseñanza. Y demanda de nosotros la obligación, ahora sí, de la obediencia. De la obediencia. ¿Por qué a muchos se les dificulta obedecer? Porque no tienen entendimiento. Sí, leen la Biblia, pero no entienden la importancia de obedecer la voluntad de Dios. Ese es el conflicto en el que muchos están. Ahora, la primera parte hace referencia a nuestra capacidad para razonar. La segunda nos habla sobre nuestra capacidad para recibir una instrucción. Y el texto dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Vea cómo Dios asume esta responsabilidad de mantenerse cerca de nosotros. Lo que está diciendo es, no solo te enseñaré la dirección del camino, no solo te diré hacia dónde debes ir, sino que te enseñaré estando en el propio camino. Y eso es bien importante, estando en el propio camino. Es decir, que mientras tú vayas en el camino, andando por él, Dios te está diciendo, yo te voy a estar enseñando para que en el proceso tú no te desvíes. Es como Dios le dice el libro de Josué 1:7, sé fuerte, muy valiente. Dios le habla a Josué, ten cuidado, le dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Ten cuidado, ese ten cuidado significa razónalo. Comprende la importancia de lo que Moisés enseñó. Y luego el texto continúa diciendo, no te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo no solamente te voy a orientar sobre qué dirección debes tomar, sino yo estaré en el camino contigo y me aseguraré de que tú llegues a ese punto determinado.
Esto es bien importante porque aquí no le ha pasado, vas a un pueblo a turistear, a conocer, y de repente tú quieres llegar a algún lugar para conocerlo y pides referencias. Y bueno, la persona del pueblo te va a decir, sí, mire, dele derecho, luego le da a la derecha, luego le sigue derecho, luego le da a la izquierda, va para abajo, luego para arriba y tú dices, bueno, está bien, gracias. Y te quedas a medio camino porque no entendiste nada. Y vuelves al punto nuevamente, oiga, me lo vuelve a explicar porque no lo entendí. O sea, es lo que pasa con nosotros y quedamos igual de confundidos. Lo que está diciendo el texto es que Dios no solamente nos va a marcar la orientación y nos va a decir, esos son los lineamientos, síguelos. No, sino que Él andará con nosotros en el camino y se asegurará de que tú llegues a tu destino, de que tú llegues a ese punto en el cual tú debes estar. Ahora, el texto concluye con lo siguiente, que dice, sobre ti fijaré mis ojos. Esto último habla sobre la validación o confirmación de todo lo dicho anteriormente. Miren, volvemos al ejemplo de las matemáticas. Muchos crecimos, incluyéndome, pensando, es que yo nunca fui bueno para las matemáticas. Y nos mentalizamos y nos reprogramamos y dijimos, sí, yo no soy bueno, nunca fui bueno, por eso reprobaba, por eso me iba mal. Y ese es el cliché con el que muchos crecimos, es que yo no fui bueno para las matemáticas. Ahora, hay una verdad aquí. Aquí no le pareció difícil de entender las matemáticas, pues, a muchos de nosotros, o sea, fue complicado. Pero mire lo que sucede, estaba leyendo un artículo precisamente sobre esto que decía lo siguiente, este artículo lo escribió un matemático destacado. Y este artículo decía lo siguiente, dice, las matemáticas son difíciles para aquel que solo se esfuerza en memorizar fórmulas, porque requiere menos habilidad. Cuando comprendes su lógica, adquieres una mentalidad orientada a resolver problemas teniendo un buen dominio de los conceptos matemáticos básicos. El artículo seguía diciendo lo siguiente, nos esforzamos mucho por comprender por qué las matemáticas nos resultaban tan difíciles que nosotros mismos nos reprogramamos para hacerlas difíciles. Y programamos nuestra mente a una creencia limitante. ¿Cuál era esta creencia? Pues yo no soy bueno para las matemáticas. Y no nos sacaban de ahí. Yo no soy bueno para las matemáticas. El artículo continúa diciendo, el problema con las matemáticas es que la gente no tiene idea de cómo aprender. Porque para aprender no basta con memorizar y repetir para dominarlas. Las matemáticas no es que sean complicadas, sino que no desarrollamos la capacidad para razonar. O sea, nos enfocamos en la capacidad para memorizar, pero no para razonar. Y Dios no solo nos enseña, es lo que dice el texto, en el sentido original. El término está diciendo, no te dejaré desamparado ante las contingencias del camino. No quedarás abandonado a tu suerte, no estarás solo, no tendrás presente en tus pensamientos, me tendrás presente en tus pensamientos todo el tiempo, es lo que está diciendo el Señor. Y Dios le está diciendo a David, yo estaré al cuidado de ti, yo consideraré tus problemas, cada situación de manera particular, cada problema, cada situación personal, yo estaré al cuidado de ti. ¿Por qué? Porque Él mejor que nadie conoce nuestras debilidades. Y esto no es algo que solamente memorizamos, sino que tenemos que aplicar el razonamiento. Algunas veces, no sé si les pasó, haciendo memoria de mis martirios en la escuela con las matemáticas, yo recuerdo que yo memorizaba la operación y decía, ya la sé, ya estoy listo para el examen. Y en el examen me la cambiaba, o sea, nada más cambiaba un elemento, un número. Y ahí vuelvo a lo que está diciendo el artículo. Como yo nunca razoné el sentido lógico, ¿qué hice? Yo había memorizado ya una operación con el 2 entre 6 y luego me la puso 4 entre 8. Ya, mi sistema se atrofió. ¿Por qué? Porque no aprendemos a razonar.
porque no razonamos, porque desarrollamos, sí, la capacidad de memorizar, pero no del razonamiento, es lo que está hablando ese artículo. Eso es lo que aplica con Dios. O sea, no basta solamente con memorizar versículos. Es necesario también desarrollar la razón, el razonamiento, para entender lo que implica esa verdad o ese texto. Y saber que Dios, como Dios le dice a David, Él estará con nosotros todo el tiempo. Nuestros pensamientos están al alcance de Dios, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos están al alcance de Dios. Y el texto dice, yo fijaré mis ojos sobre ti. Esta referencia a los ojos es muy importante. ¿Por qué? Porque son el instrumento de percepción más agudo. Es a través del cual analizamos y conocemos de inmediato todo. Y Dios está dando esta analogía. Yo fijaré mis ojos sobre ti. Yo estaré al cuidado de ti. Yo estaré observándote. Y en el momento en que Dios detecte algo que pudiera estar mal en ti, que detecte alguna anomalía, algún desvío, el texto lo que está diciendo es que Dios se apresurará para intervenir y corregirte, redarguirte, inquietarte, estorbarte. Y al referirse a sus ojos, esto es una metáfora sobre nuestro futuro, que Él nos guiará con sus ojos hacia el objetivo final y hasta alcanzarlo. Cuando poseemos el entendimiento de su voluntad, tú tendrás la certeza de que nada puede eclipsar el ojo de Dios. Nada. Nosotros no podemos quedar fuera del alcance de su mirada. No podemos quedar ajenos a su conocimiento o a su plan o a su voluntad. Y el sentido hebreo de este texto es, te guiaré, te aconsejaré, mis ojos estarán enfocados hacia ti. Cuidaré de ti es lo que está transmitiendo esta idea. Ahí está el concepto de que es Dios quien indica el camino que debes seguir para llegar a un punto determinado. Pero no solo eso, sino que Dios te garantiza que Él va a permanecer observándote, cuidándote. ¿Para qué? Para que tú llegues al cumplimiento de su propósito y de su voluntad. Dios mantendrá sus ojos puestos en ti para asegurarte de que no te desvíes en el camino. ¿Quién aquí no ha tenido una desviación en su corazón? Y si les ha pasado como a mí, llega un momento en que tu corazón o tus sentidos espirituales se encallecen y de repente dices, pues no es tan malo como pensaba. Pero viene Dios y comienza a inquietarte, y comienza a redarguirte, y comienza a punzarte. Decir, no, ten cuidado. ¿Por qué? Porque si tú eres un hijo de Dios, Él va a mantener sus ojos puestos en ti y Él se va a asegurar de que no te desvíes en el camino. Y es aquí donde entra nuestro testimonio cristiano también. Salmos 34, 19 dice, y vea, confirma lo que estoy hablando, los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos. Sobre los justos, es decir, velando por ellos, cuidando de ellos, atendiendo sus necesidades. Y dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Salmo 34:15, el Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Le librará Jehová. A eso se refiere. Ahora, la segunda parte del texto que estamos leyendo en el Salmo 32, el versículo 9, vea cómo embona el siguiente texto y tiene mucho sentido. Dice, no seas como el caballo o como el mulo. ¿De qué carecen? Entendimiento. Un mulo o un caballo pueden memorizar patrones. Lo mismo un perro. Un perro no razona como un ser humano. Aprende patrones. Está reprogramado con códigos específicos para obedecer. Órdenes como el siéntate, el acuéstate, salta, etc. Lo mismo sucede con el caballo, con el mulo. Son inteligentes para memorizar patrones. Pero, ¿de qué carecen? De entendimiento. No razonan como los seres humanos. Y por lo mismo que no desarrollan su sentido crítico, o no lo tienen, ¿qué dice el texto?
para doblegar su terquedad y su voluntad, deben ser sujetados contra su voluntad con cabestro y con freno, porque si no, no son dóciles para obedecer, es lo que dice el texto, no son dóciles para acercarse a uno cuando uno le llama. Ahora, el mulo, hablando de la referencia de este animal, el mulo es inteligente, es fuerte, posee resistencia y es determinante. Pero, ¿qué dice el texto? No tiene entendimiento. ¿Qué significa esto? Que es testarudo, es necio ante las órdenes, le cuestiona todo, por decirlo de esta manera. Eso es una persona sin entendimiento. Y el Salmo está diciendo, fíjense lo interesante de esto, Dios está diciendo, mira, yo te voy a enseñar, yo te voy a hacer entender, te mostraré el camino y sobre ti voy a fijar mis ojos. En resumen, ¿de qué habla esto? De que seamos dóciles. Dios está diciendo, sé enseñable, sé humilde, para que yo pueda orientarte, para que yo pueda enseñarte, para que yo pueda decirte cómo son las cosas. Y tú lo único que tienes que hacer es obedecerme. Eso habla de docilidad, lo que dice el versículo 8. Te enseñaré, te instruiré, te mostraré el camino, sobre ti fijaré mis ojos. Esto, en resumen, demanda docilidad en nosotros. Y el verso 9 es el contraste. Dice, pero si tú eres necio, como el mulo, como el caballo, o sea, si tú vives sin entendimiento, sin razonar, que tiene que ser sujetado a la fuerza en contra de su voluntad, la conclusión es, no podré hacer mucho contigo. No podré llevarte de la manera como quisiera llevarte, sino te voy a llevar a rastras. Y a la fuerza y en contra de tu voluntad. Y eso no es lo que queremos. Por eso el texto dice, no seas como el caballo, como el mulo, que no posee la capacidad para razonar. Para guiarlos debe ser doblegada su voluntad. ¿Y cómo los arrean? Muchas veces con un látigo. Y les ponen freno para sujetarlos, porque de lo contrario, tanto el caballo como la mula no son dóciles para obedecer. Porque carecen de entendimiento. Por eso se les pone una brida o un freno en la boca del mulo. Esto era un bozal que se colocaba en caballos o mulas maliciosas especialmente. Ponga atención a eso, maliciosas, que eran tercas y que tendían a acercarse, por ejemplo, al hombre para morderlo. Es la referencia que está usando aquí. Ese bozal les permitía solamente respirar, pero tenía el propósito de mantenerles el hocico cerrado de modo que no pudieran atacar o morder. Ahora, por su naturaleza salvaje, tanto el caballo o la mula, hablando en este contexto, eran animales que buscaban acercarse con malas intenciones para morder. Su falta de entendimiento los hacía acercarse para causar un mal, ya sea una mordida o una patada. ¿Quién no ha visto un caballo salvaje haciendo esto? Una mula, ¿no? Que tú te quieres acercar dócilmente a tocarlo y suelta la patada. A eso se refiere. Que tienden a ser maliciosos y que no les importa lastimar. Y por eso les ponían el bozal. Porque si tú te acercabas, ellos podían causarte un mal. Y la enseñanza es clara. ¿Cuál es? Que debemos someternos a la instrucción de Dios, ser dóciles en su voluntad, y la falta de entendimiento de su voluntad nos pone en un estado como el de un potro salvaje o como el de una mula. De ahí viene la frase, no sean tercos como mula. Que está la inclinación a lastimar a otros, está la inclinación de herir, de ofender, y que está una disposición a la rebelión, a la insumisión. Y así es como muchos se acercan a Dios. ¿Cuál es la manera correcta de acercarnos a Dios? En humildad, en sumisión, siendo enseñables y siendo dóciles. Y el Señor dice, si tú eres humilde y eres dócil, yo te voy a enseñar, yo te voy a hacer entender, te guiaré en el camino y sobre ti voy a fijar mis ojos. El entendimiento es lo que separa al hombre de las bestias. Ahora, muchas de nuestras decisiones se basan en impulsos emocionales, sin entendimiento. Somos arrebatados.
Somos impulsivos. Actuamos muchas veces desprovistos de entendimiento. Y luego se viene la avalancha sobre nosotros por esa falta de razonamiento y de capacidad para poder decidir correctamente. ¿Y a quién culpamos? A Dios. A Dios. Ahora, ¿cómo adquirimos entendimiento? Bueno, la Biblia es clara, buscando consejo, sabiduría, instrucción. Esto nos capacita para razonar nuestras elecciones. Esto nos capacita para razonar sobre nuestras decisiones. Lamentablemente, nuestra falta de entendimiento de la voluntad de Dios, lo que va a hacer es incrementar las posibilidades de hacernos necios, tercos, tenaces en mantener el error. Y es así como muchos viven. El Salmo 49:20 dice: el hombre que goza de honores, y no entiende, ahí está el énfasis, es decir, carece de entendimiento, carece de razonamiento, que goza de honores y no entiende, ¿a qué es semejante? A las bestias. Es lo que dice el texto. Es semejante a las bestias que perecen, que mueren y punto. El profeta Jeremías comparó a Israel falto de entendimiento con la siguiente analogía. Él los comparó en Jeremías 2, 23 y 24. Los comparó a una dromedaria ligera que torcía su camino. Y también los comparó con un asna montés que estaba acostumbrada al desierto, es decir, que era indomable y que en su ardor olfateaba solamente el viento. Es la referencia que está haciendo el profeta Jeremías. En la Biblia, en varios textos, varios ejemplos y analogías, siempre se compara a un necio con una bestia. Animales, es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque son faltos de entendimiento. Miren, no nos vayamos tan lejos. La gente obviamente busca consejo, viene con una necesidad, se les da el consejo, se les indica, no, eso no está bien que lo hagas así, uno los orienta, les brinda los pros y contras, les facilita las decisiones. Obviamente uno no decide sobre nadie, yo no puedo decidir sobre ustedes. Uno les plantea ya el panorama completo de lo que va a pasar y las consecuencias de esa decisión. ¿Y qué hace el necio? Qué exagerado. Y agarran el consejo, ¡pum!, a la basura. 3 meses después, una bola de problemas que se les vino encima. Por necios, por no seguir el consejo, por no seguir la instrucción. O uno les da el consejo y luego van y buscan a otro diciéndoles lo mismo, esperando que se les dé la respuesta que ellos quieren o buscan. Y así son los necios. ¿Cómo son los necios? Digan ustedes. Hasta se ponen como ¿qué? Como bestias, dígalo así. Como animales, así son los necios. ¿Por qué les da pena? ¿O son necios todos? Es lo que me están dando a entender. Pero ¿quién los compara? No, yo ahí sí me deslindo, es la Biblia. Entonces se compara un necio con una bestia. Ahí está claramente. Sí, sabemos la voluntad de Dios, sabemos qué es la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿cómo somos a veces? Obstinados, necios, tercos, orgullosos, lo que nos hace reacios en abrazar la verdad y desacreditar a Dios y su voluntad. Y fíjense, y a pesar de que tenemos ya la instrucción correcta, que tenemos el conocimiento, ¿qué carecemos? El entendimiento, el razonamiento de su voluntad. Y hacemos lo que finalmente queremos hacer y lo que nos da la gana hacer. Y luego vienen y se justifican diciendo, es que a mí Dios me dijo esto. Bueno, ¿notan eso? O sea, eso es bien marcado en muchos. Mire, no basta solo con saber, volvemos al mensaje, no basta solo con saber, es necesario entender. A eso los estamos llevando en esta serie. Volviendo al ejemplo de las matemáticas, dando a cabo. En la primaria nos enseñaban a memorizar. Esta repetición ciega significaba
fíjense, esa repetición ciega significaba no darle importancia a la comprensión del razonamiento matemático de la operación. La mayoría o muchos de los profesores de matemáticas básicas no se especializaron como tal en las matemáticas. Simplemente obtuvieron el conocimiento realizando cursos de formación continua que los capacitaba para enseñar. Y a pesar de esas cualificaciones deficientes, pues ellos daban clases a niños. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nosotros memorizábamos fórmulas lógicas, pero no desarrollábamos ese razonamiento. Mire, está demostrado, volviendo al artículo que yo le mencionaba, este artículo decía que está demostrado que es un mito la idea de una persona con talento para las matemáticas. Obviamente hay quienes sí tienen un CQ más elevado y se les facilita. Pero este artículo decía que esto era un mito, una persona con talento para las matemáticas. El artículo seguía diciendo, quienes demostraron mejor desempeño fueron aquellos que simplemente perseveraron el tiempo suficiente en desarrollar la capacidad para razonar y saber cómo funciona cada elemento. ¿Qué se requería? Perseverancia. Y eso fue lo que no tuvimos ni quisimos. ¿Qué queríamos hacer? Pasar exámenes y salir a educación física. O sea, en eso nos ocupábamos. Y el texto habla de esto. Quienes demostraron mejor desempeño fueron los que perseveraron, los que se esmeraron, los que se concentraron en desarrollarse para razonar y entender cómo funciona cada elemento, cada signo, cada valor. En cambio, otros se pasaron la vida resolviendo problemas que ellos mismos no entendían. No entendían, y así eran las matemáticas para muchos de nosotros. Así es también en la Biblia. Muchos viven la vida cristiana y se les va la vida resolviendo problemas que ellos mismos no entienden y que no poseen la capacidad para resolver. Y piensan que con memorizar ya esto va a ser suficiente. No. Mire, una cosa es verdad. Algunas personas tienen más facilidad natural y una predisposición para aprender más que otras, obviamente. Por eso hay científicos, hay gente muy, muy destacada en ese conocimiento, ingeniería, ciencia, etcétera. Ellos comprenden, sí, los problemas con mayor rapidez y los problemas matemáticos les resultan más lógicos de forma natural. Pero lo que este artículo dice es que ninguno estábamos descalificados para entender el funcionamiento de las matemáticas, ninguno. La mayoría, decía, posee la capacidad de comprenderlas. Pero requiere, ¿qué requiere? Disciplina, requiere trabajar duro, requiere estudiar más para desarrollar alguna habilidad matemática. ¿Por qué? Porque se requería que fortaleciéramos nuestros conocimientos de forma constante, a diferencia a lo mejor de otros. Porque cuanto más difíciles sean los problemas a los que te enfrentes en las matemáticas, si tú no aprendes a razonar lo básico, más será evidente tu ignorancia y tu debilidad. Ahora, ya lo vimos, las matemáticas son importantes. ¿Por qué? Porque establecen las bases para aprender otras cosas con mayor facilidad. Y las matemáticas son absolutas, donde quiera. Al país que tú vayas, Corea del Sur, Corea del Norte, donde quiera, son números absolutos. Aplica lo mismo en todas partes, lo mismo que la verdad de Dios. Es universal, es objetiva, es incambiable. Pero muchos no desarrollamos ese sentido lógico para las matemáticas. Mire, yo me topé con una pregunta que me aturdía siendo estudiante en la secundaria, y era la siguiente. ¿Cuántos podrían explicar ahorita en esta mañana? ¿Cuántos podrían explicar por qué multiplicar dos números negativos da como resultado un número positivo? O sea, ¿por qué, repito, por qué multiplicar dos números negativos dan uno positivo? A mí me aturdía esa pregunta, ya la entiendo. Yo sé que muchos no la entienden, entonces les voy a explicar cómo funciona esto. Mire, la respuesta es que dos números negativos multiplicados van a darnos ese positivo. ¿Cómo ilustramos esto? Mire, se lo voy a poner así. Un ejemplo es este.
Cuando vamos en la carretera encontramos la mayoría de las veces señalamientos en negativo. Uno de ellos un señalamiento negativo es no rebasar en línea amarilla. Ahí está el negativo, no rebasar en línea amarilla. Si le sumamos otro valor negativo con un señalamiento que es no exceder el límite de velocidad, aquí ya tengo yo dos señalamientos negativos. Estos dos señalamientos negativos se vuelven con un valor positivo. ¿Por qué? Porque ambos lo que están haciendo es instruirme a orientarme en mi carril y respetar los límites de velocidad, y de esta manera se incrementa la probabilidad de yo no tener un accidente. Ahí está, tan fácil, ¿ya ven? Vamos a otro ejemplo. ¿No se siente como en la primaria? Otro ejemplo. Tenemos 10 mandamientos escritos y dados por Moisés, 10. 7 de esos 10 están escritos en negativo. El mandamiento negativo, por ejemplo, no robarás. Ahí está uno con valor negativo. Y sumamos otro negativo, el mandamiento negativo de no matarás. Aquí tenemos dos mandamientos en valor negativo. No matarás y no robarás. Estos dos mandamientos en negativo van a dar como resultado un mandamiento positivo. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que nos enseñan estos dos mandamientos en negativo? ¿Cuál es el valor positivo? El valor positivo es que me enseñan a respetar la vida de mi prójimo y las pertenencias de los demás. Y es así como me va a ir bien. Esta es la ecuación divina. Así es como funcionan no solo las matemáticas, sino también los principios de Dios. Y eso es bien interesante, porque aprendemos mucho también de las ciencias matemáticas. Ya ve que sí se aplican para muchas cosas en la vida, hasta para la Biblia. Ahora, ¿qué debemos tener presente? Una mente enfocada para aprender y entender. Como lo dice este artículo, o sea, ninguno estamos descalificados hablando intelectualmente para aprender las matemáticas. ¿Qué dice este artículo? Que ninguno estamos descalificados para aprender y encontrar y conocer el sentido lógico de las ecuaciones, ninguno. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente enfocarnos, aprender, perseverar, para poder entender el funcionamiento de cada valor en las matemáticas. Lo mismo es la palabra de Dios. No es de que entender la voluntad de Dios sea algo imposible para nosotros. O sea, aquí, al igual que lo que yo les decía, aquí no aplica tampoco esa frase de es que yo no puedo entender la voluntad de Dios. Es que no está a mi alcance el saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. No, eso no es. ¿Qué se requiere? Una mente enfocada para aprender y entender. Una mente enfocada para aprender y entender. Ok. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Pregunto, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es el conflicto para muchos? No saben qué es la voluntad de Dios, no saben cómo aplicarla, no saben cómo vivirla. Sabemos que la Biblia dice no odiarás, sabemos que la Biblia dice no te vengarás, sabemos que la Biblia dice que debes perdonar, que debes amar, que debes dar buen testimonio, no solamente para los de aquí de la iglesia, sino también para allá afuera en tu trabajo. En tu trabajo, ¿cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio en la escuela? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué hablan de ti? ¿Qué concepto tienen de ti? ¿Eres uno más entre el montón? O sea, de antemano podemos saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios demanda de nosotros en nuestra vida cotidiana y en la esfera en la que nos movemos. Lo sabemos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Bueno, necesitas enfocar tu mente en las cosas espirituales. Enfoca tu mente en las cosas espirituales. Ese enfoque, fíjate, ¿qué implica? Implica alinear de manera voluntaria, de manera intencional, nuestros pensamientos con la verdad bíblica. Escucha lo que te estoy diciendo. Voluntaria, intencional. Porque para muchos es fácil decir, Señor, pon bonitos pensamientos en mí para no pensar feo. No, la mente se ejercita también. Y tú alimentas tu mente con la información que escuchas.
con la información que ves, con lo que observas, con lo que oyes, con lo que tocas, es con lo que tú alimentas tu mente. Entonces, si tú quieres entender la voluntad de Dios, enfoca tu mente para aprender y entender su palabra. Enfoca, alimenta tu mente de su palabra, de sus principios, de sus valores. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vuelvo a reiterar este punto. El enfoque implica alinear, disciplinar voluntariamente y con intención nuestros pensamientos con la verdad de Dios. En otras palabras, es cuando tú priorizas valores eternos sobre valores terrenales. Pero es tu decisión. Tu decisión. En el primer siglo, la iglesia de Colosas estaba siendo amenazada y puesta en peligro. Algunos de sus miembros promovían divisiones afirmando que ellos debían o que se debía cumplir la ley de Moisés para hacer la voluntad de Dios. En cambio, había otro grupo que dentro de la iglesia promovían las filosofías del ascetismo, que implicaba llevar una vida de privaciones extremas. Y luego había otro grupo dentro de la iglesia, que eran los gnósticos, que ellos afirmaban que se requería un conocimiento místico para alcanzar la salvación de Dios. Lo que dio lugar a una serie de un sistema sincretista y también dio lugar a una serie de emanaciones espirituales. Y esta iglesia de Colosas estaba dividida entre filosofías griegas, tradiciones humanas, legalismo judío y todo esto en conjunto que generaba una distorsión de Dios, que es lo que hablamos la semana pasada. O sea, no sabían interpretar a Dios, no entendían la voluntad de Dios. ¿Cómo le iban a entender si había un sincretismo dentro de la iglesia? Si había una emanación de diferentes sistemas de pensamientos. Y para contrarrestar estas enseñanzas falsas que estaban afectando a la iglesia, el apóstol Pablo escribió una carta a la congregación y en ella advirtió algunas cosas. Colosenses 2:8 dice: no permitan que nadie, les dice, que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pongan atención a lo que está diciendo Pablo, él está corrigiendo esto. ¿Cuál es la intención de Pablo? Enfocar las mentes de esos cristianos de Colosas en Cristo, en la palabra, en la verdad de Dios. Es lo que él está haciendo. Y el peligro venía cuando los cristianos ponían su mente en las cosas elementales de este mundo. Colosenses, vamos a brincar al capítulo 2, verso 20 al 23. Estoy leyendo traducción viviente. Pablo les dice: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Y vea lo que dice Pablo. Entonces, a ver, si ustedes ya adquirieron el conocimiento, si ya conocen qué es lo que Dios demanda de nosotros, Pablo les pregunta: ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? ¿Qué carecían? Entendimiento de la voluntad de Dios. Ahí está el reproche de Pablo. O sea, ya murieron con Cristo, ustedes ya de antemano conocen que Dios los rescató espiritualmente de este mundo, saben lo que es el nuevo nacimiento, ya escucharon una buena doctrina. Pablo dice: pero yo pregunto, ¿por qué entonces siguen cumpliendo las reglas del mundo? ¿Por qué se les facilita desviarse de la verdad? ¿Por qué? ¿Y cuáles eran esas reglas? Dice Pablo: no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Mandamientos de hombres. Verso 22. Esas reglas son simples, ¿qué dice? Enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Y es bien interesante lo que dice el verso 23. Vea lo que dice: podrán parecer sabias. O sea, podrán parecer bíblicas. Podrán parecer como que vienen de Dios, porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación, una severa disciplina corporal. Pero a una persona, dice, no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Esto habla sobre ese caos que había religioso dentro de la iglesia. O sea, eso
Una persona que pueda venir toda la semana a la iglesia no le va a ayudar a enfocar su mente en Cristo si no se disciplina, si no es humilde. Una persona que sirve en una iglesia y que tiene muchos ministerios o que hace y deshace y si no enfoca su mente en Cristo, nada de lo que esa persona haga le ayudará a vencer sus malos deseos. ¿Y dónde se reflejan nuestros malos deseos? En situaciones que nos incomodan, o ante personas que nos molestan, o en situaciones que nos hacen sentir que no tenemos el control. ¿Y de qué sirve venir a la iglesia si no tengo el dominio propio, por ejemplo, para tratar con amabilidad a una persona en el banco? ¿De qué me sirve el dominio propio si no tengo la capacidad de ser amable con el cajero que ya me entretuvo ahí 20 minutos y no resuelve nada? ¿De qué me sirve tener ese conocimiento de la voluntad de Dios si no soy capaz de perdonar? ¿De qué me sirve venir a la iglesia si no tengo la humildad para pedir perdón cuando yo ofendo? Es lo que Pablo está diciendo. Sí, podrán venir a la iglesia y podrán tener ministerios y podrán rezar toda la semana y podrán hablar de Dios todo el tiempo y escuchar predicaciones en redes sociales y en YouTube todo el día. Pero, ¿de qué les sirve? Si no han enfocado su mente en Cristo, si no han vencido sus malos deseos. Y a fin de protegerlos, vea lo interesante de esta epístola, a fin de protegerlos, Pablo les da un consejo. Y escucha lo que dice Colosenses 3:2, lo voy a leer en la versión RBA 2015. Pablo les dice, ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra versión lo dice así, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, en resumen, ¿de qué está hablando aquí? Habla de que tú y yo, para entender la voluntad de Dios, primero debemos desarrollar una mente celestial. Cada día debemos darle al ojo, es la analogía que hace, debemos darle al ojo el hábito de siempre estar mirando ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios. Lo que significa es que antes de tú querer comenzar tu día doblando tus rodillas, antes de doblar tus rodillas para orar a Dios, lo primero que tienes que hacer es poner tu mente en las cosas celestiales. Primero nuestra mente en las cosas de arriba, antes que nuestras rodillas sobre el suelo. Porque hay muchos que doblan su rodilla, pero su mente no está puesta en las cosas de arriba. Y es lo que está demandando Pablo. Moisés le dijo a Israel que pusieran su mente en la palabra de Dios en todo tiempo. Deuteronomio 6:7 dice, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿De qué habla? De poner su mente todo el día en las cosas de arriba. En tu trabajo, ¿qué tienes que hacer? Concentrar tu atención en las cosas de arriba. Vas al banco, concentras tu atención en las cosas de arriba. En el trabajo, tuviste un mal día de trabajo, ¿qué haces? Concentras tu atención en las cosas de arriba. Alguien en la iglesia te hizo sentir mal. Ocupas tu mente en las cosas de arriba. Alguien te lastimó, concentras tu atención en las cosas espirituales. En el libro del Progreso del Peregrino, que es un libro buenísimo, es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Cómprenlo, adquiéranlo, léanlo. El Progreso del Peregrino de John Bunyan, en ese relato presenta una parte donde está el personaje de Cristiano, que es el personaje principal, y Cristiano se encuentra con otro personaje que se llama Fiel. Cristiano y Fiel, dice el relato, atraviesan lo que se conoce como la feria de la vanidad, donde se les ofrece en esa feria todo tipo de vanidades. Y la respuesta de Cristiano y Fiel es instructiva y enseñable para nosotros. Estos dos peregrinos, Cristiano y Fiel, al estar pasando la feria de la vanidad, ellos no daban importancia a todos los productos que les estaban ofreciendo. Es decir, evitaban siquiera mirar lo que les ofrecían, que inducían precisamente a la vanidad de la carne.
y las personas de esa feria los invitaban a comprarlos. Y el relato dice que cristiano y fiel al ir pasando sobre esa feria, ellos se tapaban los oídos con los dedos, dice, y comenzaban a gritar: aparto mis ojos de toda vanidad, aparto mis ojos de toda vanidad y miro hacia arriba, y miro hacia arriba. Y es así como ellos cruzaron esa feria de la vanidad. Lo que estaban indicando es que tanto su mente, sus deseos, sus sentidos, ¿hacia dónde se orientaban? Hacia el cielo, hacia las cosas espirituales. Y así como esos peregrinos en esa feria de la vanidad, lo que nos está invitando Pablo es que practiquemos la mirada hacia el cielo todos los días. Mantener nuestros ojos fijos ¿en quién? En Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Esto es lo que necesitan algunos de ustedes. Para dejar de mirar lo suyo solamente, para reducir sus quejas, para reducir sus inconformidades, para reducir aquello que les pudiera parecer mal. Necesitamos enfocar nuestros ojos en Cristo. 1 Pedro 4, 1 al 2 nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, no conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro nos presenta dos formas de vivir, iglesia, estoy terminando, dos formas de vivir. Tú tienes solamente dos maneras de vivir. Una es por las pasiones humanas, la otra es vivir en la voluntad de Dios. O una es una realidad en tu vida o es la otra. No pueden ser las dos. O es una o es otra. Y obviamente habla de dos estilos de vida opuestos. Romanos 8, 5 al 8 dice el texto: porque los que viven conforme a la carne, ¿qué hacen? Ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, ¿dónde ponen la mente? En las cosas del Espíritu. Es decir, poseen el entendimiento de la voluntad de Dios. Porque la mente puesta en la carne o en este mundo, la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la amargura es muerte. La mente puesta en el resentimiento es muerte. La mente puesta en la falta de perdón es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿A qué nos hace esa analogía de no sujetarse a la ley de Dios? Al mulo, al caballo, sin entendimiento, necio. Eso es una mente indomable, una mente salvaje, por decirlo de esta manera, la que es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios porque no posee el entendimiento de su voluntad. Dice, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden, ¿qué dice, iglesia? Dilo conmigo, no pueden agradar a Dios. No pueden. Ahora, 1 Corintios 2, 14 al 16 dice: algo maravilloso de la Biblia es lo siguiente, que la mente de Dios está disponible para nosotros. 1 Corintios 2, 14 al 16. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y ¿qué dice? No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, una mente puesta en las cosas de arriba. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que alimenta tu mente, iglesia, lo que alimenta tu mente es lo que va a moldear tus decisiones. Discernimiento, aquí Pablo nos llama a discernir espiritualmente. Discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, esto lo sabemos. Discernimiento también es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Otra forma de decirlo es la habilidad de pensar bíblicamente. ¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada? El pecado que hizo distorsionó la manera como interpretamos a Dios.
Y eso sucede porque el hombre natural tiene poca habilidad para medir las cosas con precisión. Y muchas de nuestras decisiones, o esa variedad de decisiones que hacemos día a día, algunas son antibíblicas, ajenas a la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual te hace competente para adquirir una postura bíblica contra el pensamiento y las actitudes de este mundo. Y la palabra clave en 1 Corintios 2:16 es la palabra mente, la palabra griega nous. ¿Y qué significa? Que desarrollamos una forma de pensar, habla de una actitud mental, habla de un sistema conductual como la suma total de un estado mental, moral y espiritual de una persona. Y a medida que esa verdad comienza a moldear tu corazón, comienza esa transformación. Como resultado de la obediencia se produce el aumento de esa comprensión. La mente y la voluntad de Dios llegan a ser nuestra. Y ese es el fin que nosotros buscamos, es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué quiere decir tener la mente de Cristo? Simplemente significa pensar y actuar como lo hizo Jesús. Es eso. Significa tomar decisiones de acuerdo a Cristo, que determinan nuestra manera de vivir. Quiere decir que llevemos cada facultad de nuestra mente y dirigirla ¿hacia quién? Hacia el Señor. Entonces, no es lo mismo saber y entender. La próxima semana continúo con el tema Una mente transformada, donde ya veremos de lleno Romanos 12, 1 al 2, que nos dice, no se conformen a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias. Agradecemos por tu amor. Póngase de pie, iglesia, por favor, pónganse de pie. Agradecemos por tu amor, Señor, por tu bondad. Agradecemos por lo que tú nos hablas a través de tu palabra. A través del conocimiento, a través de la información, a través de la exposición de tu palabra, nosotros podemos conocer, pero es a través de tu Espíritu Santo que tú puedes, Señor, llevarnos a ese entendimiento espiritual de tu verdad y de tu voluntad. Yo te ruego y te suplico que tú afirmes nuestros corazones en tu verdad. Y hoy queremos comprometernos a fijar nuestra mente en las cosas espirituales. Porque una vez que nuestra mente sea moldeada y alimentada por tu verdad, será fácil desarrollar la obediencia.